Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, porque en medio del dolor y del sufrimiento podemos conocer que tú eres un Dios de toda consolación, que tú eres un Dios que nos guarda, que tú eres el buen pastor que va caminando juntamente con tu pueblo. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, suplicándote que por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo la aplique a cada una de nuestras vidas y que se haga patente tu consuelo, que tu palabra pueda perforar la dureza de nuestros corazones, pueda traer consuelo y llegar donde solo tú puedes hacerlo. Que al final de todo lo hablado en esta mañana, tu nombre pueda ser glorificado, que podamos, oh Señor, disponer nuestra vida cada día para vivirla para tu gloria. A la vez te suplicamos por aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy me doy licencia de apagar la luna, de borrar el sol. Hoy me doy la licencia de doler profundamente, de no creer, de ver que lo que era ya no es. Pido disculpas a Dios hoy porque mi fe está golpeada, mi mente está turbada. Querido hermano Homero de mi corazón, si todo está escrito, te fuiste primero, porque yo no habría soportado ver morir a tu bebé de esa manera. Yo que soy solo su tío, no lo soporto. Estas fueron las palabras publicadas por un cantautor dominicano llamado Pavel Núñez, ante la trágica muerte de su sobrina en manos de su marido y el profundo dolor que esto le causó tanto a él como a su familia. Es evidente para nosotros como país, como nación, de una manera u otra todos hemos estado viendo las noticias, el dolor causado por esta tragedia, pero también como iglesia, en medio de algunos hermanos que han perdido familiares o personas en medio nuestro que han estado o han partido a la presencia del Señor. La pregunta en medio del dolor, ¿qué esperanza nosotros podemos tener? ¿Qué tiene que decir Dios a nuestro dolor, a nuestro llanto? Este pasaje que nosotros acabamos de leer es el más grande o es parte del más grande de todos los discursos jamás pronunciados, proclamado por el más grande de todos los oradores que pudo pisar esta tierra. Es llamado el Sermón de la Montaña. Jesús es el que está hablando. Y es conocido como el Sermón de las Bienaventuranzas. Hay una bienaventuranza en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y lo primero que nosotros quisiéramos ver, que el llanto es un elemento permitido. Es permitido llorar ante el sufrimiento, ante la tragedia, ante el dolor, ante la impotencia, la infelicidad. El lloro está permitido. De hecho, nosotros veíamos cómo Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Cómo él lloró con aquella familia ante el dolor de perder un ser querido. Llorar está permitido.
Y este pasaje Jesús habla de dos grupos, los que lloran, los que ríen, dos grupos. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere esta bienaventuranza? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla que son bienaventurados los que lloran? Parecería una contradicción. Es como si quizás él estuviera diciendo, felices los infelices. Cuando el llanto pudiera ser considerado como un dolor, como un gozo. ¿A qué tipo de llanto primariamente se está refiriendo Jesús? ¿Es acaso la pérdida de un ser querido? Quizás la aflicción por una enfermedad, una muerte repentina, cierta clase de sufrimiento. Evidentemente, hermanos, que cuando la Biblia habla de llanto, habla de dolor, habla de angustia, nos muestra que en Dios nosotros tenemos consuelo. Pero al mismo tiempo la Biblia nos muestra que hay un llanto, que hay una angustia propia, o más bien del impío, del incrédulo, que es llevada a cabo de manera inadecuada. Vemos en el segundo libro de Samuel que cuando Saúl es llamado a la atención, a pesar de que él reconoce su maldad, él le pide al profeta, guarda mi reputación, no me avergüence delante del pueblo. Abnón dice que se amargaba, que se angustiaba su alma. ¿Y cuál era la razón? Él tenía una lujuria tan grande por Tamar, su media hermana, que le llevaba a un estado de angustia, de dolor, hasta que finalmente pecó contra Dios y contra ella. Vemos en los salmos dolores del salmista por la impiedad, por la maldad de los que aborrecen el nombre de Dios. Vemos en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, como una y otra vez el pueblo de Dios se aparta. El propio David lloró por Absalón, un hijo rebelde, malvado, que trajo vergüenza al propio David y que se levantó en venganza contra David. Casi logra matar a David para expropiarlo de su reino. Y él es reprendido por Joab. Cuando en aquella angustia, Joab le dice, tú has avergonzado a todos tus siervos. Nosotros hemos librado a tus hijos, a tus hijas, al reino, pero es evidente que tú hubieses estado dispuesto a intercambiar la vida de Absalón por la vida de todos nosotros. Un llanto de David que no era adecuado. Vemos el llanto de una manera errada, llorar por razones pecaminosas. Un llanto que no proviene de Dios. Ahora, ¿cuál es el llanto que está refiriéndose Jesús? Es un llanto que proviene de un corazón contristo y humillado. Si usted puede leer el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Es un llanto que va más allá simplemente de la culpa, que va más allá que el sentirse mal. Es el llanto producto de haber reflexionado y ver nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Es pobres en espíritu. Es ver que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Es vernos inhabilitados para poder ganar nuestra salvación. Y es ahí donde nos queda clamar como aquel ladrón en la cruz. Jesús, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Mira mi miseria, mira mi condición de pecado y sálvame. Jesús lloró por los pecados de la nación de Israel, porque una y otra vez Israel mataba a los profetas, rechazaba el mensaje, rechazaba a los mensajeros. Y es propio que Jesús sabía lo que vendría: juicio, dolor y sufrimiento ante la rebeldía de aquel pueblo.
La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿qué es lo que te hace llorar? ¿Has visto tú tu propio pecado? ¿Te ves tú como una persona necesitada de la misericordia de Dios? ¿Has sido convicto de tu bancarrota espiritual? ¿Puedes tú ser definido como un pobre en espíritu que no tiene una moralidad, una autojustificación, sino que viene delante de Jesús y clama, Señor, ten misericordia de mí? La Biblia nos muestra que nosotros debemos llorar por nuestros propios pecados. Es la idea que vemos en Isaías capítulo 6. Ante la santidad de Dios, Él es consciente de dos cosas: de su propio pecado, miserable de mí. Él puede clamar, ay de mí, soy muerto, porque soy inmundo de labios, soy un pecador que está en contacto con la santidad de Dios. Pero al mismo tiempo Él se acuerda del pecado del pueblo. Y habito en un pueblo que está también en pecado. Es la oración de Esdras, que viene llorando y postrándose delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo ha dado la espalda a Dios. Es mi temor que con mucha frecuencia podamos nosotros solamente ver el aspecto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de clamar a Dios para ser librados del sufrimiento. Pero con cuánta frecuencia nosotros no venimos y examinamos nuestro propio pecado a la luz de las verdades eternas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste delante de Dios y le pediste, examíname, pruébame, ve si hay en mi camino de perversión y guíame por el camino derecho? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por tu propio pecado? El lloro del cual habla Jesús es un lloro que lleva al arrepentimiento. Es un lloro que produce un contritamiento consciente. Y no solamente se queda llorando, sino que también va a aquel que puede resolver nuestro problema de pecado. Es un lloro que nos lleva a ver la prioridad ante la realidad del pecado, ante la justa ira de Dios. Nosotros quedamos inhabilitados, desprovistos de cualquier justicia. Y por eso necesitamos clamar a Dios por esa justicia. Es como decía David Brainer, en mis devocionales matinales, mi alma se deshizo hasta lo sumo y lloró amargamente por mi excesiva pecaminosidad y vileza. Lloré profundamente por el pecado de mi propia alma. Lloré profundamente por mi apatía espiritual. Lloré profundamente por ignorar constantemente el llamado de Dios al arrepentimiento. Un lloro que lleva al arrepentimiento. Es un lloro que lleva hacia Dios, a lamentarnos por nuestra propia pecaminosidad. Al clamar, ¿quién podrá defendernos? Y no dejar la respuesta al azar, sino venir delante del trono de la gracia para el oportuno socorro. Es un llanto que lleva al arrepentimiento. Y hay personas que se sienten mal y pueden llorar, pero pueden llorar porque son descubiertos en su pecado, pero no necesariamente porque haya un genuino arrepentimiento en ellos de parte de Dios. Por eso el Señor permite el sufrimiento, la tragedia, el dolor, para hacer que nosotros podamos reflexionar. Y nuestro país, quizás en una dimensión menor, está pasando por esa situación. Al igual que el 9/11, las Torres Gemelas fueron derribadas y el domingo próximo las iglesias se llenaron de personas, quizás asustadas, atemorizadas por la muerte. Pero ese miedo, ese dolor, esa angustia debe producir en nosotros un llanto para arrepentimiento. Una reflexión que nos lleve hacia Dios.
Es un lloro que busca ser satisfecho en Dios. El llanto de un hombre publicano que no tiene esperanza y puede clamar: Jesús, acuérdate de mí, soy pecador. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. No como el fariseo que se encontraba consolación al compararse con alguien que estaba peor que él. Es un llanto que nos lleva a Cristo. Es un llanto que nos lleva al arrepentimiento. Es un llanto que pone un detenimiento y nos lleva a la reflexión: ¿cómo estoy viviendo a la luz de la eternidad? ¿Cómo estoy viviendo a la luz de las verdades bíblicas? Jesús dice: es bienaventurado. Eres bienaventurado si tu llanto te lleva a Cristo. Si es un llanto de arrepentimiento. Si es un llanto como el del hijo pródigo: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ni ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y es ahí donde el Padre amoroso le abre los brazos a aquel hijo perdido y le dice: ven, mi hijo, yo te estaba esperando. Te tenía por muerto, pero ahora has nacido de nuevo. Ahora hay vida. Ven, entra. Y hoy es el día de celebración. Es una fiesta de retorno y de reconciliación. Por eso es mi oración que esta conmoción generalizada en nuestra ciudad, en nuestro país, nos lleve a levantar la mirada hacia Cristo. Porque sabes que un tema tumbará otro, y ya mañana, pasado mañana, eventualmente seguiremos hablando de otras cosas. Es el llanto de arrepentimiento. ¿Hay en ti ese llanto? Es el llanto de un discípulo que no simplemente ve su pecado, que llora, sino que va a Cristo y que clama por misericordia. Llora la rebeldía y la incredulidad de su pueblo. Llorar por nuestra nación. Llorar por nuestra ciudad. Varias veces ustedes me han oído que de alguna manera se sienten compungidos cuando en febrero nosotros salimos de este lugar, muchas veces después de adorar al Señor y escuchar su palabra, y salimos y vemos toda una ciudad y prácticamente el país que viene desbordado hasta esta ciudad a celebrar las fiestas carnavalescas. Y el problema no está en un mes o en un lugar en específico. Esas personas simplemente están evidenciando en un mes, en un lugar, lo que el año entero hacen: vivir en las tinieblas, vivir en la condenación. Es llorar por nuestra ciudad, clamar a Dios que salve a nuestros ciudadanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Es un lloro centrado en Dios, en su voluntad, en su propósito eterno. Es llorar por lo que Dios llora. Es lamentarse por lo que Dios se lamenta. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo. Hermanos, estos son tiempos difíciles donde hay tristeza, donde hay angustia. Pero Jesús dice que son bienaventurados aquellos que pueden llorar por su pecado, por el pecado de su nación, y que pueden llorar delante de Jesús clamando por fe y arrepentimiento. Isaías 53:3 dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Esta es la segunda parte de la oración. Hay consuelo para aquellos que pueden llorar. Esas lágrimas delante de Dios no son en vano. Recibirán consuelo. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Aquellos que vienen delante de Él en fe y arrepentimiento.
como dice Isaías 55:7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá misericordia de él, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Es un lloro, es un arrepentimiento, es un clamor que viene a Jesús, que produce el gozo de la salvación. Es esa experiencia que tuvo el apóstol Pablo que le llevó a menospreciar aún los sufrimientos. Al compararlo con la eternidad, esta leve tribulación momentánea produce en su vida un cada vez más excelente peso de gloria. Salmo 34, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los abatidos, a los pobres de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas la librará el Señor. Salmo 34, 18. Hay esperanza en aquellos que vienen a Él, que se ven a sí mismos y claman, que lloran delante de su presencia. De hecho, toda la Trinidad es conocida por la consolación. Nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Jesucristo es un Salvador que trae consolación. Y el Espíritu Santo es definido como el Espíritu de consolación. Pero al mismo tiempo, al confiar en Dios, nosotros tenemos esperanza. Las aflicciones del tiempo venidero no son comparadas con la que nosotros, con los deleites eternos que tenemos en Cristo Jesús. Al venir a Cristo nosotros encontramos consolación. Como dice el salmista en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me dan consuelo, me infunden aliento. Aún en valle de sombra y de muerte, el saber que el buen pastor está con nosotros debe producir consolación. Es el resultado de llorar por nuestro propio pecado. Mira algo, no es simplemente el lloro solo, es un lloro que busca consuelo en Dios. Ellos recibirán consolación. Es una promesa que nosotros como creyentes tenemos en Cristo. No vivimos, no andamos como aquellos que no tienen esperanza. Hay personas que viene el sufrimiento y ellos entonces se vuelcan hacia Dios. Ellos levantan su puño en medio del dolor hacia Dios. ¿Por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué lloramos? La Biblia dice que la causa del mal es el pecado. Por el pecado entró la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento. Nuestro propio pecado y el pecado de los demás. Y con ellos la muerte. Por eso hay sufrimiento en este mundo. Por eso hay tragedia, por eso hay dolor. Por eso hay separación por medio de la muerte. Pero al mismo tiempo vemos que Dios llama al arrepentimiento y al consuelo. Aceptamos el perdón de Dios. Clamamos a Él por misericordia. Es el mismo caso del apóstol Pedro. Pedro es llamado por Jesús para que pueda reflexionar acerca de la manera como él estaba viviendo. Él iba a negar a Jesús y Pedro entonces dice, no, yo no te negaré. Todos te van a abandonar. Yo no te negaré. Pedro, tú vas a pasar por una tribulación. Pedro, tú vas a ser zarandeado. Pero Pedro no escucha las advertencias de Jesús. ¿Y qué ocurre? Que cuando escucha el gallo que canta, entonces se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que él le negaría. Pero en Lucas 22:61 se nos dice que el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de aquella palabra que él le había dicho. Se nos dice que Pedro lloró amargamente. Un llanto que fue para arrepentimiento. Un llanto que fue para consolación. Un llanto que fue para reivindicar. Un llanto que fue para ser una vez más hallado por Jesús y vuelto en esperanza. Tú y yo debemos llorar por nuestros pecados. Llorar por los pecados de la nación en la cual vivimos. No simplemente o no comparándonos con otros, sino viendo el llamado que Dios nos hace. Pero al mismo tiempo debemos aceptar el perdón de Dios. Ese llanto debe llevarnos a nosotros a la cruz donde tenemos el oportuno socorro. Nuestro llanto es por nuestro pecado,
Nuestro llanto debe ser buscando la liberación de Él, pero vemos que el llanto debe ser para que Dios perdone nuestros pecados. Tú puedes sentirte mal, tú puedes llorar, tú puedes ver tu propio pecado, pero si no te lleva a clamar por el perdón de Jesús, es en vano ese llanto. Judas pudo reconocer que Jesús era el Cristo. Judas pudo reconocer que él había actuado mal. Quizás Judas lloró por lo que hizo, devolvió el dinero que fue cobrado, pero fue y se ahorcó. No vino a Cristo, no clamó por arrepentimiento, no aceptó la misericordia, el amor de Jesús hacia él, la amistad extendida de Jesús hacia él. Podemos ver que era un hijo de perdición. La verdadera paz y el gozo está en el Señor. El verdadero consuelo lo tenemos nosotros en Cristo. La verdadera felicidad no simplemente está en la ausencia de pruebas o de dolor, está en que Dios esté con nosotros. El verdadero consuelo proviene de Dios, que promete el perdón para nuestro pecado, que promete levantarnos, que promete redimirnos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Como iglesia, como creyentes, en medio del dolor que estamos pasando, nosotros debemos apuntar hacia Cristo. Debemos llamar al pecador que hay algo más doloroso, más penoso, de mayor preocupación que el dolor que está pasando, su relación con Dios. Es un momento para consolarlos, para llorar con ellos, pero al mismo tiempo para apuntar hacia Cristo, para apuntar hacia la brevedad de nuestra vida en esta tierra, para apuntar hacia lo que realmente es importante, para apuntar a cómo estamos viviendo a la luz de la eternidad, para agradecer por las misericordias de Dios y al mismo tiempo aferrarnos a sus promesas. Hermanos, como creyentes, nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos consuelo en medio del dolor y de la aflicción. No sé cuántos de ustedes escucharon una nota de voz que se hizo popular en medio de esta tragedia de un joven, una persona que decía: yo estoy orando, estoy atrapado, yo tengo la esperanza de ser rescatado con vida. Pero también sé que si muero en esta tragedia, yo soy un creyente. Yo voy a la presencia de Cristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en medio del sufrimiento, de que Cristo está con nosotros. Aquel hombre murió, pero él estaba consciente que Dios era su Dios aún en medio de los escombros, que Dios estaba con él aún en medio de esa situación apremiante, dolorosa. Es ese mismo Dios que estuvo con Jonás aún en el vientre del pez. Es el mismo Dios que escuchó la oración de Jonás hecha desde el vientre de un pez. Ese es el mismo Dios que está en medio nuestro, que es capaz de escuchar la oración de un corazón contrito y humillado, que viene delante de Él y puede clamar: Señor, perdóname, que soy un pecador. Ese es el mismo Dios que puede traer consolación en medio de nuestro sufrimiento ante la pérdida de un familiar o de un ser querido. Ese es el mismo Dios que está con nosotros en medio de las enfermedades, de la angustia, de la soledad, de todas las aflicciones que vienen por estar en este mundo caído. Ese es el mismo Dios que nos consuela. Y por eso hay bienaventuranza, y por eso nosotros podemos decir que somos felices aún en medio del lloro. Porque esas lágrimas no quedarán en el olvido. Dios está permitiendo las aflicciones, pero no porque Él se deleite en nuestro sufrimiento, no porque Él se ríe de nuestro dolor. Es porque a través del sufrimiento nosotros podemos conocerle como el Dios de toda consolación, como un Dios misericordioso, como un Dios que provee para nuestras necesidades, como un Dios que está en nuestras angustias, como un Dios que se muestra como todo lo que nosotros necesitamos cuando todos nos ha sido quitado. ¿Qué esperanza nosotros tenemos en Cristo como congregación, como iglesia?
Y si tú no eres creyente, esa esperanza también está dispuesta para ti en este día. Hoy puede ser el día en que ese Dios de consolación consuele tu alma, consuele tus lágrimas. Hoy puede ser el día en que tú puedas llorar con propósito, sufrir por la causa de Cristo, recibir esa consolación que viene de parte de nuestro glorioso Salvador. Por eso yo te ruego que más que ver las circunstancias, que más que quizás quedarnos en el dolor y el padecimiento, podamos levantar la mirada hacia el Dios que está por encima de todo dolor, hacia el Dios que produce consuelo para nuestras lágrimas. Como dice el Salmo 126, 5 y 6. Aquellos que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quiera Dios en esta mañana darnos a nosotros la capacidad de llorar. El llanto está permitido, pero llorar conforme al propósito de Dios. Llorar por nuestro pecado, por el pecado de nuestra nación. Llorar buscando el consuelo en Dios. Llorar con los afligidos, pero al mismo tiempo llevarles a que puedan mirar a Cristo. Llevarles a que puedan encontrar el consuelo en ese Dios personal que fue a la cruz, que murió por nuestros pecados, que fue a la cruz, que murió por nuestras enfermedades, que fue a la cruz, que murió para que nosotros podamos tener esperanza en medio del sufrimiento. Como creyentes, el consuelo está garantizado en Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada, no hay tribulación, no hay hambre, no hay persecución, no hay espada, no hay angustia. No hay nada creado que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay un poema muy conocido de Robert Bowen, expresa esta verdad. Anduve con el placer y no hizo más que hablar, pero no me hizo más sabio. Lo que me llegó a contar no me enseñó nada. Anduve con el dolor, no pronunció palabra, y hay que ver lo que aprendí en una breve jornada de sufrimiento. El sufrimiento es un megáfono por medio del cual Dios habla a nuestras vidas. Es la manera que Dios utiliza muchas veces para llamarnos hacia Él, para atraernos a su amor, para atraernos a su misericordia. Quiera Dios en esta mañana que podamos llorar conforme al propósito de Dios para nuestra vida, que podamos encontrar consuelo en nuestro Dios. Él es el Dios de toda consolación. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú enjugas todas nuestras lágrimas. Tú estás con nosotros aún en medio del valle de sombra y de muerte. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Una vez más, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes en medio del dolor, de la tragedia, de las aflicciones, a levantar nuestras miradas hacia Cristo. Poder mirar hacia la cruz, donde obtenemos el oportuno socorro. Que no solo sea un llanto transitorio, que sea un llanto para vida, que sea un llanto para reconciliación, como fue el caso del apóstol Pedro, que sea un llanto que nos lleve a levantar la mirada hacia ti, oh Dios eterno. Queremos rogarte por los familiares que han perdido seres queridos en medio de esta tragedia. Sé tú el Dios de toda consolación. Permite, Señor, que puedan reflexionar justamente en esta época donde se celebra tu crucifixión, tu resurrección, tu muerte, que todos podamos reflexionar de esa gloriosa obra llevada a cabo como redención por nuestros pecados. Oramos de manera especial por nuestra hermana Rosario, por Armando, Señor,
por todos aquellos hermanos que están pasando por pruebas, por tribulación, por pérdidas. Que tú, que eres Dios de todo consuelo, seas presente en sus vidas. Ayuda, Señor, en medio de nuestra debilidad. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad. Que el dolor no nos haga olvidar tus misericordias. Que el sufrimiento no nos aleje de ti, sino que al contrario nos acerque cada día más a tu presencia. Guíanos, oh Dios eterno, y síguenos guardando. Que tu vara y tu callado nos infunda aliento en medio de las circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos. Amén.